En Venga lo que venga, desde Vox FM 88.3, estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y es por eso que vamos a conversar con Aníbal Facendini para compartir una actividad que va a tener lugar este lunes. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bastante bien Bueno, y se te ¿qué ve tal? bien ¿Cómo están también. ustedes? Así que, bueno, ahí estábamos viendo, si querés presentate, porque estábamos pasando el flyer también de lo que va a ocurrir el lunes, que el consumismo no nos consuma, por un consumo responsable, actividad presencial y gratuita el 23 de mayo a las 18 horas en el Distrito Centro, Wheelrate 1486, se van a entregar certificados, es una capacitación, un segundo encuentro de las escuelas itinerantes del agua, clima y consumidor. Y ahí está la inscripción, catedradelagua@yahoo.com.ar. Así que bueno, acá estamos. Bueno, como bien decías vos, antes que nada te agradezco la conexión y la oportunidad de estar en tu programa, como así también conectarme con la audiencia tuya. Pasado mañana, lunes, sería 23 de mayo a las 18 horas, ahí en el Distrito Centro, se va a hacer el segundo encuentro de la Escuela Itinerante del Agua, Clima y del Consumidor, en este caso, porque todo tiene que ver con todo para el ambiente. Vamos a hablar del consumo sustentable, cómo evitar el consumismo, o como decimos nosotros, que el consumismo no te consuma y vayamos al consumo sustentable. Y también una cuestión que creemos necesaria, cómo hacemos desde el consumo, que es juntos, para que los 12.000 toneladas que en el año se tiran de plástico, microplástico y material, digamos, desechable al mar, se empiece a bajar ese nivel tan contaminante, y que se han encontrado, inclusive, bueno, la comunidad itícola, la comunidad que está en el mar, en el agua, sufre estas graves consecuencias, pero también nuestra especie, la especie humana, como una más de las especies, lo decimos desde el biocentrismo y del ambientalismo inclusivo, también se han encontrado la existencia de partículas microplásticas en bueno, la comida, y también, Sí. en la cuestión de los cosméticos que se utilizan por la sustitución de los abrasivos para la cara por microplásticos. Dicho esto, nosotros esta actividad la organizamos para que la Oficina del Consumidor, que está haciendo y realizando una actividad muy importante para las y los consumidores, va a realizar la exposición, va a realizar lo que está haciendo la Oficina del Consumidor de Rosario, y lograr que así la gente tome conciencia y visibilización, no solamente la ley del usuario y consumidor, sino también una visión global, porque antes de ser consumidores somos las y los ciudadanos que conformamos y que queremos ir hacia una comunidad armoniosa donde se pueda el bien vivir. Y en ese sentido es necesario tener una nueva configuración cultural ambiental y dejar el pensamiento antiguo que es muy salvaje, el pensamiento antiguo del mercado, que es altamente cruel y que no resuelve los problemas. Obviamente el mercado tiene que existir, lo que sí hay que lograr es que el mercado se lo controle y se lo limite para evitar acciones de barbaridad o de salvajismo. Por ejemplo, plantear que para cuidar el agua se tendría que cobrar en dólares los litros de agua, como dice Baker, Sí. de la empresa en su momento, en la empresa multinacional suiza, Nestlé, por decir algo. Es decir, el mercado vino para quedarse y hace mucho que está en la humanidad. El tema es cómo logramos ponerle límites. Es decir, es un motor que es necesario el mercado, pero hay que limitar los niveles de competencia, envidia, crueldad, y donde hacen del consumismo
la esencia de la existencia de las personas. Yo mejor consumo artículos de alto target, Sí. me va a dar un estatus entre mis amigos o amigas que me pongo tal marca, tal otra, etcétera, etcétera. Pero evidentemente nosotros creemos que hablar de consumo sustentable es pensar cómo logramos equidad social y ambiental, de tal manera que si yo bajo el consumo, por ejemplo, del agua, que actualmente en promedio en la Argentina es de 350 litros a 200 litros, eso va a ayudar al prójimo de los sectores periféricos para que la presión del agua de alguna manera sea facilitada y que otras personas en una misma ciudad que llegan a 50 litros día persona puedan acceder y dejar la indigencia del agua para pasar a otra situación más favorable para las personas que convivimos y que pretendemos una comunidad armoniosa. Muy claro lo que va a pasar el lunes, de qué se va a hablar. Así que, bueno, seguramente andaremos por ahí aprendiendo. De recibirlos a ustedes, va a estar el director que va a hacer la charla, la charla y la disertación principal, Antonio Salinas, y evidentemente el abordaje va a ser desde una perspectiva de una comunidad armoniosa, donde lo importante son los valores espirituales, los valores culturales por encima de la mercancía, y que tenemos que obviamente usar la ley del consumidor para proteger a los sectores y a nosotros mismos, ¿no? Como ciudadanos comunes frente al poder que tiene la corporación económica. La corporación económica ya tiene poder. Nosotros necesitamos que la ley del consumidor, como hace la Oficina del Consumidor, Sí. proteja a las y los ciudadanos frente a esta asimetría de poder, porque de eso se trata. Bárbaro. Este programa, Venga lo que venga, se llama, es de salud, espiritualidad y actualidad. Justamente nombraste la espiritualidad, pensar en el prójimo, empatizar, para que justamente todos tengamos acceso a este bien tan preciado que es el agua y la consumamos responsablemente y no contaminemos este planeta, porque como decimos, no hay planeta B. Entonces, los que activamos en el ambientalismo, por lo menos siempre me queda eso en la cabeza, Aníbal. Se te fue el Claro, sonido. si no Ahí hay está. empatía entre las y los ciudadanos en una comunidad armoniosa o que pretendemos que sea armoniosa, lo cual no significa que no haya conflicto, porque forma parte, digamos, de alguna cuestión constitutiva de la especie humana como en otra especie de la vida, de la tierra, del ambientalismo inclusivo lo vemos, pero el tema es cómo resolvemos los conflictos pacíficamente y que siempre la cuestión de la justicia social y ambiental pueda atravesar en beneficio de todos y no hacer suma cero, sino hacer construcciones culturales, espirituales, de tal manera de resolver la cuestión en forma constructiva. Para ello es necesario, sí, es importante la ley, pero también es importante la cultura ambiental, que es la que sustantivamente, espiritualmente, es la que nos da los juicios y prejuicios cuando actuamos inmediatamente. Entonces, si nosotros tenemos una educación ambiental de consumo sustentable, ante una pérdida de agua vamos a tener una actitud de evitarlo. Si, por ejemplo, yo puedo vivir con un ejemplo, ¿no? Con una camisa no necesito 20 camisas, y lograr una nueva cultura ambiental y dejar el pensamiento antiguo y salvaje que es la del mercadocentrismo o los mercadócratas que hablan del mercado como si fuera la solución, y no es solución, no han resuelto absolutamente ningún problema, pero sí es necesario, vuelvo a repetir, por la cuestión del intercambio de los fluidos comerciales, pero es necesario ponerle límites, ya lo dije antes, y estar ahí atentos. Vos imagínate que si el agua cayera en manos del mercado, el agua se secaría, y si cae el aire en manos del mercado, moriría un montón de gente asfixiada, es decir, los que no tienen dinero. Entonces, nosotros decimos que es importante tener una nueva cultura ambiental que nos permita ver y romper con un paradigma que cree la gente. Por ejemplo,
dice, por ejemplo, en el mercado generalmente el que más consume algo logra mejores precios. En el agua no es así. En el agua el que más consume y derrocha tendría que pagar muchísimo más que el que menos consume, porque consumir agua derrochándola evidentemente contamina el mundo, contamina la tierra por un montón de factores energéticos que se utilizan en la potabilización del agua. Es decir, la concepción nueva de un pensamiento cultural, ambiental, espiritual, nos lleva a pensar en la tierra, no solamente en el cuidado de la tierra, sino en el respeto de la tierra. Hablar de respeto a la tierra significa ya en un plano de igualdad con las otras especies, porque generalmente el respeto no es de una superioridad a una inferioridad, sino que el respeto es de horizontal. Yo respeto, el otro me respeta, es decir, lograr la empatía y el respeto con el ambiente del cual formamos parte y somos constituyentes y constituidos, es muy importante, y hacia eso va a ser la charla que va a dar Antonio Salinas con la Oficina del Consumidor. Pasado mañana están todos invitados, todas y todos. El lunes 18 horas, Distrito Centro, se entregarán certificados de asistencia, y esta escuela itinerante, te quiero comentar que Sí. está dando una experiencia muy positiva de intercambio con la gente, de escuchar a la gente y fundamentalmente cómo construimos un nuevo pensamiento y dejar, que sé que es muy difícil, que quede claro, ¿no? Y dejar el antiguo pensamiento que ha sido caduco y no ha resuelto problemas y sigue generando muchos problemas actualmente en el mundo, donde las relaciones entre las personas son de competencia en vez de lograr que sea de colaborativas, integrativas. Si hay competencia, uno tiene que ganar, otro tiene que perder, y eso genera violencia, lo que nosotros llamamos la violencia del mercado entre las personas. Gracias, Aníbal. El lunes vamos a estar por ahí aprendiendo y conversando lo que haya en común, lo que se pueda mejorar, nuestro aporte, y esperamos que vaya muchísima gente, que se anote y ahí nos vemos. Encantado, muchísimas gracias por este espacio y por esta conexión que has tenido, y un abrazo a vos y a toda la audiencia. Gracias, Aníbal. Buen fin de. Chao, buen fin. Chau, chau. Muy bien, era Aníbal Facendini de la Cátedra del Agua contando este encuentro, y cuando supimos, cuando difundimos que se iba a difundir, valga la redundancia, esta actividad, también hubo personas que quisieron opinar, dar su voz. En este caso nos contactamos con Rochi, que ella es activista en XR, que significa Rebelión o Extinción, que es un movimiento socioambiental a favor de la desobediencia civil no violenta. No sé si ella logró entrar a la sala, aún no entró, así que la estamos esperando para que pueda compartirnos. Acá está, Rochi. Buenas, ¿se me escucha bien? Sí. Buenísimo. Se te escucha bárbaro. Bueno, genial. Bueno, siempre viene bien escuchar a otras voces, y a mí me gustan las acciones directas, no violentas, cuando se activan. Me parece que son muy efectivas, y bueno, nada, más allá de estas acciones que hemos tenido oportunidad de conversar alguna otra vez, me encantaría que si lo pudiste escuchar a Aníbal, se escuchaba un poco más bajo, que digas tu parecer sobre estas actividades, sobre lo que él expuso. Bueno, primero quiero decir que me parece que está buenísimo que la gente repiense su consumo y que no derroche agua si sabe que no es necesario, pero más allá de eso me parece que está como este pensamiento de que en realidad la ciudadanía es la mayor responsable de que se esté desperdiciando agua, y como decía él, que si yo consumo menos en mi día, por ahí va a haber gente a la que le va a llegar
más agua en su día y bueno, la realidad es que mientras los gobiernos nos están diciendo que nosotros como ciudadanía tenemos que cuidar el agua, Sí. te traje algunos datos un poquito alarmantes acerca de los proyectos que este gobierno financia, que bueno, vas a sacar tus propias conclusiones, pero hay que ver si el gobierno está también cuidando el agua. A ver. Por ejemplo, por cada pozo de fracking se gastan entre 10 y 30 millones de litros de agua. Opa. Y bueno, y si vamos a hablar un poquito de consumo, en realidad sabemos que lo que puede hacer una persona para gastar menos agua es, por ejemplo, volverse vegano, porque cada litro de carne de vaca gasta 15.000 litros de agua y cada litro de leche gasta 1.000 litros de agua. Entonces, en realidad nuestro gobierno, de nuevo, está financiando este agronegocio que es el que contamina y derrocha agua y además deja el suelo inutilizable. Ya tenemos 70% de tierras secas, digamos, por este tema. Sí. Y te dejé lo más alarmante para el final, la megaminería gasta 5 millones de litros por hora. Por hora. O sea, por hora, sí. Terrible. O sea que en realidad, como te decía, a mí me parece muy importante que una persona no derroche agua, pero realmente hay que ver quiénes son los verdaderos responsables de que cada vez nos estemos quedando sin agua, con menos agua. Y bueno, si tanto nos importa el agua, podemos volver a la demanda que hicimos en nuestras anteriores acciones y que vamos a seguir haciendo con respecto a la planta depuradora de residuos cloacales, que bueno, que ya habíamos conversado con el caudal del río, que está reducido a la mitad, la capacidad del río de diluir esos desechos también se reduce a la mitad. Entonces, si nos preocupa el agua, me parece que también tendríamos que empezar por exigirle al gobierno que la cuide. Se fue. Bueno, ahí estaba Rochi. Seguro que se va a reconectar. Estábamos hablando de datos muy importantes que ella trae. Dicen que dato mata relato. Así que contundente la cantidad de agua que se va en lo que ella comentó, fracking, megaminería. Ahí volviste, Rochi. Sí. Estaba repasando justamente, estaba diciendo que dato mata relato, muchas veces con todos estos datos que vos trajiste, ¿viste? Sí. De paso invito hoy a las 6 de la tarde en la Feria Vegana de Entre Ríos 1347, voy a estar dando una charla que todavía no la preparé, de veganismo y salud mental, pero algo vamos a decir, y yo siempre tengo la bendición de que voy aprendiendo en el día y llego con las ideas fuerzas, porque este tema de la salud mental tiene que ver con lo que consumimos, con la limpidez del agua y lo que vos estás contando de cómo podríamos ahorrar, porque en todo lo que decía Aníbal y lo que se sostiene es como el consumidor es responsable, y como vos bien marcás, es cierto que podemos usar mejor y consumir más responsablemente, eso es una realidad, pero acá hay otros números que vos traés que son contundentes a la hora de lo que él hablaba también del mercado, justamente, de la mano del mercado. Comentanos esas luchas que se siguen haciendo respecto a las plantas purificadoras, que estábamos ahí, creo. Las depuradoras. Las purificadoras. Depuradoras. Sí, son las que vienen después. Ok. Bueno, nosotros ya fuimos al correo justamente en una reunión también organizada por la Cátedra del Agua y hicimos una marcha por la peatonal Córdoba para intentar visibilizar esta problemática y bueno, lo que es también un poco preocupante es que la gente no sabe, pero además cuando le contábamos nos decía
y bueno, viste cómo es el gobierno, siempre pasa lo mismo. Y no, la idea es que en realidad no nos acostumbremos a que las cosas estén así de mal y que exijamos que sean diferentes. Lo que también nos pasó con esta reunión es que nosotros queremos intentar abrir el diálogo a toda la población para que todos se enteren, y no que siga siendo una discusión entre personas con un nivel de educación al que no todo el mundo puede acceder, Claro. Y que son siempre las mismas dentro de las mismas paredes cerradas, sino bueno, que en algún momento sea un plebiscito, una asamblea ciudadana, como ya ha pasado en otros lugares del mundo, para que nosotros podamos decidir sobre nuestro territorio y sobre, en este caso, la planta depuradora. Está muy bueno lo que decís, porque yo vengo estudiando bastante sobre democracia directa, que es cuando, no sé si conoces algo, yo he entrevistado a Germán Rodríguez Mayor, un especialista, que tiene que ver con esto, con plebiscitar y con que las comunidades, como hacían los aborígenes o hacen, se sienten todos a decidir qué es lo que le conviene y qué no con la información adecuada. Y creo que eso es lo que estamos, me incluyo, proponiendo que trascienda estos espacios que a veces se tornan cerrados, que está bueno que se hagan, para que toda la comunidad pueda protagonizarse y entender y comprender y no naturalizar justamente todo este tema. Y viste cómo es, como en un rato va a estar Melina Herrero, que es de las vecinales, hablando de inseguridad, y no naturalizar ni la violencia con la que se vive, ni estas cuestiones del ambiente que son fundamentales. Sí. Y decime una cosa, ¿el lunes van a ir? ¿O no se puede decir? No sé, a nosotros no nos gusta anunciarnos. Está bien, sí, porque pierde la sorpresa de la acción. Claro. Igual, bueno, te quería decir con lo que decías de esto de la participación ciudadana, algo muy importante que dijiste con información, que es algo que también se está como tergiversando mucho, porque hace poco se cerraron las inscripciones para que la gente pudiera participar y dar su opinión con respecto a las petroleras offshore. Y hay mucha gente que dice, sí, buenísimo, tenemos que hacer este proyecto para terminar con la pobreza en nuestro país, por ejemplo. Sí. Y la realidad... Sí, decime. ¿Se escucha? No, dale. Estamos pasando, Loana, que es una genia, está pasando las imágenes que mandaste. Así que vos seguí. Bueno, te decía, y la realidad es que, primero, que no nos queda tiempo, porque ya el informe del IPCC dijo que nos quedan aproximadamente 3 años para poder... no revertir, porque ya estamos como en un estado crítico, digamos, pero si seguimos extrayendo petróleo, si seguimos financiando megaminería, muy pronto, en estos 3 años que te digo, vamos a alcanzar puntos de no retorno que se van a salir del control de los humanos, que bueno, que en realidad ya tendríamos que estar comenzando una transición energética, no a nivel país, sino a nivel mundial, pero a nivel país se siguen creando proyectos nuevos de estas formas de extractivismo que nos van a llevar justamente a estos puntos de no retorno que traen consigo escasez de agua, escasez de alimentos. Entonces, bueno, es como que además del consumo responsable tendríamos que empezar a hablar también de estas cuestiones y de cómo el gobierno financia proyectos que después, irónicamente, nos van a llevar a que estemos en escasez de agua y un montón de problemas más, desastres naturales, todo lo que te puedas imaginar. Sí. Y si me permitís, me gustaría también contarte que en Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Córdoba,
Ha habido represiones a gente que se ha manifestado, ya sea en contra de una autovía, en contra de la megaminería, en contra de distintos tipos de extractivismo, que tiene que ver con esto que hablábamos antes de la democracia, porque de repente hay pueblos que están luchando por sus propios territorios y que tendrían que poder decir sobre su propio territorio, y a los que se los está como violentando, digamos, metiendo en prisión. Hay videos de las Fuerzas Armadas disparándoles. Entonces, esto del diálogo abierto que te decía, entre paredes cerradas, está pasando más que nada en Buenos Aires, entre las mismas personas que están todas de acuerdo en seguir financiando estos proyectos. Y bueno, y no se está escuchando a la gente que en realidad debería poder decidir sobre su propio territorio, y peor aún, se la está violentando o reprimiendo. Entonces, bueno, es muy sí, grave. Me pareció importante. Es muy grave eso, porque bueno, por otros temas que pedimos debates científicos, por ejemplo el tema de la pandemia y demás, también represión, y no sé. Está bueno que pongamos en la mesa la conversación, porque son cosas que nos atañen directamente a nuestra vida, ¿no es? Como vos decías, irónicamente va a pasar lo que estamos diciendo que luchemos para que no pase. Así que bueno, Rochi, muy bueno lo que nos compartiste. Así bueno, que, muchas gracias. Muy clara. Y después voy a escuchar otra vez, porque en el medio que te voy escuchando voy repensando, asimilando, así que y lo quiero metabolizar para tenerlo claro y acompañar toda esta lucha realmente. Así que Muchas felicitaciones gracias. y adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, Rochi. Buen fin. Hoy capaz que nos vemos. Dale. Chau. Nos vemos. Chao, gracias. Bueno. Muy bien, muy interesante las posturas para pensar y darle una vuelta de tuerca profunda, como bien lo hizo justamente ella. Y está bueno poner sobre la mesa, conversar, debatir y avanzar hacia decisiones que realmente sean buenas para el medio ambiente y para cada uno de los habitantes, sin reprimir a quienes piensan diferente y tienen otra postura que quiere que sea tan escuchada por toda la gente como las, llamémosle, oficiales. Seguimos luego en Venga lo que venga.